Otra vez juntos, una vez más, os agradezco la presencia. Es nuestra conferencia mensual del CIEM sobre masonería y, en este caso concreto, vamos a hablar de masonería y teosofía. Hoy tenemos con nosotros a un hermano masón, que también es un gran experto en temas teosóficos, Esteban Cortijo. Con Esteban hemos coincidido en varias ocasiones y hemos hablado un poco más de masonería y de teosofía. Creo que el año pasado estuvimos coincidiendo y Esteban tuvo la idea brillante de decirme: ¿y por qué no hablamos de un tema que me interesa mucho, que es la teosofía, la relación entre la masonería y teosofía? Confieso que con mis pocos conocimientos de la obra de Oso de Luna, me pareció fantástica la idea. Le dije que, como nos toca a todos aprender algo en algún momento, escuchando a Esteban, aprenderé algo más. Y bueno, pues aprovechamos esta ocasión para escucharle, hacerle preguntas y, en fin, supongo, Esteban, que nos vas a ilustrar con un tema que a la mayoría de los presentes les interesa. Y sin más, paso la palabra. Pero está claro que a los masones la teosofía les importa poco. Vamos a ver. Vamos a ver. No estoy yo tan seguro. Sí, yo lo he visto eso ya en otras ocasiones. Bueno, muchas gracias, Adrián. Gracias a ustedes por haber venido, gracias a vosotros por haber venido. Y sí, es cierto que la presentación de El retorno de los sabios, o algo así se titula, el libro, coincidimos en Juan Ramón Jiménez. Y en ese libro, pues a mí el autor me hizo entrevistas sobre teosofía, sobre la sociedad teosófica española sobre todo, y algunos personajes. Y bueno, pues a raíz de eso pues salió esta sugerencia de venir a hablar de teosofía y masonería, porque también hay que decirlo que es un concepto, el de la masonería teosófica, que se lo usa bastante el Centro de Estudios Históricos de la Masonería, porque hay distintas áreas, y entonces la primera vez, cuando, tampoco me acuerdo ya del año, pero sería el año 86, 1986 o así, en el simposio de Alicante, fue la primera vez que hablé de temas teosóficos y masónicos, relacionándolos en la figura del personaje que de alguna manera, pues creo yo que es culpable de que yo esté aquí ahora hablando y en otros sitios donde he hablado, que es mi paisano Mario Rosso de Luna, que es el autor, te digo, que de alguna manera pues a mí me ha introducido en nuestros territorios. Ahora, una charla como la prevista para hoy no la he hecho nunca. He hablado de estos temas, pero no de forma tan concreta. Y teniendo en cuenta, pues eso, que las personas que estamos aquí, no sé muy bien cómo enfocarlo. Decía antes ahí, digo, yo me gusta ver el público y según eso pues ya lo oriento de una manera o lo oriento de otra, ¿no? Entonces, no sé muy bien cómo me saldrá, pero ya con el retraso que llegamos, nos planteamos
como mínimo media hora o 3/4. Exacto. Sí, sí. ¿Vale? Con lo cual plantamos en las 9:15 más o menos y habrá un ratito para que podamos preguntar. Bueno, pues en primer lugar, lo que hay que decir sobre este asunto es que no sabía muy bien si plantearme las diferencias y semejanzas entre masonería y teosofía, o que según yo vaya diciendo, pues cada uno en su memoria, en su cabeza o con un papel, pues que vaya tomando nota de lo que son semejanzas o de lo que son diferencias. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque después de, en fin, que no lo voy a leer porque son 17 páginas me parece, no lo voy a leer, pero después de hacerlo esto es cuando yo me he planteado, bueno, realmente cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias y tal entre la teosofía y la masonería, ¿no? A lo mejor luego con las preguntas y respuestas podemos también aclarar alguna cuestión. Entonces me voy a limitar a este esquemita que he hecho hacia última hora después de los folios, y con este esquemita voy a intentar aclarar lo que yo más o menos creo que tengo claro, aunque siempre se pueden descubrir nuevas cosas. Siempre en las frases y en los autores se pueden descubrir nuevas cosas. Veamos. Lo fundamental, y que voy a dar por supuesto, son las primeras páginas en las cuales, para saber de lo que vamos a hablar, intento aclarar en qué consiste esas palabras que son heterodoxia, esoterismo, teosofía, masonería y espiritismo. Porque igual que hemos puesto teosofía y masonería, pues involucrado con ambas está el espiritismo. Y en España las tres ramas tienen mucha importancia, y tuvieron mucha importancia sobre todo antes de la guerra. Si miramos en un diccionario estos términos, no nos lo dejan demasiado claro, porque al final se solapan unos y otros. Luego está el de ocultismo y ciencias ocultas, ¿no? La verdad es que, como estamos tan saturados de los medios de comunicación, yo llegué a la conclusión, ahora ya con los 7, 8 años, de que había que aclarar esto un poco, y entonces en una conferencia que daba por aquel entonces, la titulé "No pienso leer el Código Da Vinci", porque el Código Da Vinci es muy representativo de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Pero claro, hay autores que les parece un libro sugerente, hay otros que les parece que todos son bobadas y mentiras. Hay gente que dice, como Sánchez Dragó, por ejemplo, que le conoceréis, pues que es clara muestra de la incultura y de la ignorancia de la población. A otros les resulta más o menos interesante. En fin, el caso es que yo no he leído el Código Da Vinci, ya por narices, y me planteé, digo, ¿qué será esto del esoterismo si se venden los kioscos? ¿O será que no se venden los kioscos? Porque si hablas con una población genérica, pues, bueno, ya los que han hecho bachillerato y han hecho COU, pues saben que eso de esoterismo con X o con S, ya entienden el significado, ¿no? Pero es que de entrada está la escuela esotérica, que es lo que no sabemos de Aristóteles, por ejemplo. Todo lo que sabemos de Aristóteles era la exotérica con X, que era lo que apuntaban sus alumnos, y de esos apuntes salieron esos grandes libros que sobre todo se descubrieron a través de los árabes en el siglo XIII. Pero es que Platón también dice que de ciertas cosas él nunca hablará. Entonces también te sorprende, porque ya los diálogos de Platón eran de Platón, eran suyos, ya eran más... Pero se reserva ahí que por dentro hay algo más que de eso no va a hablar nunca de eso, ¿no?
Entonces, claro, esto es una situación que nos coloca en una tradición que es la nuestra, que es lo que estamos intentando, y que después de Aristóteles van a relacionarse las escuelas postaristotélicas, van a llegar a una especie de saturación de ideas. Y en esa saturación de ideas va a aparecer un elemento importantísimo que es el judaísmo, que hasta cierto punto estaba muy marginado y muy colocado en su sitio, pero va a aparecer el judaísmo, que también pretendía un ayornamiento y tenía pues, a un Filón de Alejandría pues, que intentaba y dialogaba pues, con otros filósofos, con otras escuelas, intentando actualizar o intentando pues, desarrollar estas ideas. Pero claro, le salió el hijo al judaísmo más protestón y más fuerte y más poderoso, que fue el cristianismo. Pero seguían luchando ahí los dos caminos. ¿Cuáles son esos dos caminos? El camino de Sócrates, Platón y Aristóteles, intentando entender, camino de la razón, camino de la inteligencia, con dioses, pero en fin, dioses hasta cierto punto amigables y con un toque humano. Eran dioses a imagen de los hombres, no los hombres a la imagen de Dios, que decían los judíos. Y en ese contexto van a aparecer, va a aparecer una filosofía mucho más fuerte y poderosa y masculina que la anterior. Entonces, ¿quiénes son los que van a ganar? Los poderosos, que son gente más violenta, son gente más guerrera, que son gente de venganza, son gente de dominio. ¿Y quiénes son los que van a perder? Pues los que venían en una tradición filosófica puramente humana, que son básicamente las escuelas posaristotélicas, que venían de dos escuelas anteriores, también socráticas, que eran la estoica y la cirenaica. Y estas escuelas van a entrar en conflicto y van a constituir lo que podemos llamar el caldo de cultivo de lo que va a ser, de lo que vamos a hablar aquí, la teosofía, la masonería y sobre todo un padre de ambas en algunos aspectos, que es la gnosis, el conocimiento, el saber, el querer conocer. Haya muchos o pocos dioses, haya o no haya dioses, yo, ser humano, tengo inteligencia y tengo que desarrollar esa inteligencia. Y la inteligencia no es mi mano, que me la puedo cortar y sigo pensando, ni mi pie, ni mi ojo. Entonces, ese poderío que tiene la gnosis, de alguna manera, va a influir para que, pues en la teosofía, por ejemplo, uno de sus objetivos sea el unificar en un concepto de verdad la filosofía, la ciencia y la religión. Pero también tiene ese otro concepto primero de sus objetivos, que es la fraternidad. Y la fraternidad es un concepto, digamos, blando. Es un concepto suave, es un concepto femenino. Y en un tercer grado, relacionado con lo que en esa época eran los misterios y la magia y ese tipo de cosas que están en torno al neoplatonismo, 1 o 2 siglos antes, 1 o 2 siglos después de Jesucristo, depende de los sitios. Es una época en la cual, de alguna forma, lo que va a ocurrir, tenemos ahora en cabeza quizás la película de Hipatia, pues Hipatia cae. Y daros cuenta qué bien lo narra eso desde la película, que no me amenaza, ¿no? ¿Quiénes son los que acaban con Hipatia de Alejandría? Es justo el símbolo de lo que es la guerra y la historia de la humanidad. Y ella, que era pues una mujer y que
incluso cuidaba que luego va a ser el gobernador de aquello, y era su discípulo y era quizás su amante, ¿no? Entonces, quiero destacar esto para que os deis cuenta de que la teosofía tiene, el pensamiento teosófico tiene unos orígenes que yo diría son más claros y mucho más conocidos, porque la misma palabra teosofía es un invento, según lo dice la tradición del siglo III, con un personaje importante que era Amonio Sacas. Amonio Sacas. Este fue el que dijo la primera vez esa palabra, para distinguirla de la teología, que es la que después va a ser la importante para hablar de estos temas. Y la teosofía es la que no acepta lo que es la información sagrada, la fe, sino simplemente lo que es el conocimiento que llega con la fuerza de la inteligencia. Bueno, pues con esa situación, con esa, en esa época ya tendríamos una primera gran diferencia entre teosofía y masonería. Ahora, ¿la masonería tiene unos objetivos tan claros como la teosofía? Porque tú, si te haces teósofo, firmas un papelito que defiendes estos tres objetivos. Repito, la fraternidad universal, el estudio comparado de las religiones, de la filosofía y de la ciencia, y en tercer lugar, que no lo he dicho antes porque he mencionado la palabra magia, pero es el estudio de las facultades desconocidas del ser humano. Y ahí entra todo ese mundo. No se os olvide que estamos todavía en un mundo donde no hay química, sino alquimia. No hay astronomía, sino astrología. Y funcionaban igual que ahora funciona la química y la astronomía. O sea, quizás en la ciencia después del 16, del 17 es más eficaz, pero realmente el campo y los ámbitos del saber son esos, ¿no? Pues bien, en esa coyuntura, diríamos, hay varios intentos, y os voy a leer un par de ellos que recojo en este libro. Bueno, realmente voy a leer del artículo de Ferrer Benimeli, Masonería de Extremadura, un libro que se lo voy a regalar aquí para el 100, Adrián. Recojo del artículo de Ferrer Benimeli unas definiciones exactas de qué podemos entender por masonería. Entonces dice que el diccionario enciclopédico de la masonería dice así: la masonería es una asociación universal, filantrópica, filosófica y progresiva. Procura inculcar en sus adeptos el amor a la verdad, el estudio de la moral universal de las ciencias y de las artes, desarrollar en el corazón humano, o sea, una serie de cosas, y luego al final te dices, tiene por divisas libertad, igualdad y fraternidad. O sea, deseos, pero aquí que la mayoría somos masones, cuando tú ingresas, firmas un papel exacto que diga, como dicen los teósofos, punto número 1, punto número 2 y punto número 3. El Grande Oriente Nacional de España, en 1890, se definía de esta manera: la francmasonería no es una religión positiva, ni una escuela filosófica, ni un partido político. De forma negativa, pero ya dice lo que no somos, que era un poco la teología negativa de los renacentistas, ¿no? No sabemos lo que es Dios, pero sabemos lo que no es, ¿no? Rechaza todo exclusivismo y su doctrina y sus principios son universales, puesto que lo fundamental conviene con los dogmas, principios y doctrinas de todas las religiones, de todas las escuelas, de todos los partidos. Que coincide con todos, pues no es nada. Tiene que haber alguna cosa que marque la diferencia, porque si no, ¿qué aportas? ¿No? ¿Qué aportas? Y bueno, luego lo del gran arquitecto, y lo de las mujeres, que es lo que nos dice, que son las dos cosas, los dos elementos que van a crear una, digamos, sucesiva manía persecutoria por unos lados y cierta agresividad por otro lado, y que va a generar divisiones. En eso diríamos que
hay cierta similitud. Y eso yo lo tengo escrito creo que desde la tesina, desde el primer libro que publiqué dedicado a estos temas. En muy pocos colectivos es tan agresiva la persona humana, ¿no? Como en los colectivos que tienen objetivos espiritualistas y religiosos o, digamos, de trascendencia metafísica. En muy pocos. Eso yo lo he desarrollado bastante con la Sociedad Teosófica Española y en el caso de la masonería, todo el que es masón, pues cuando entra porque ha conocido a alguien y no sabe muy bien, pues sí, yo soy masón y le puede decir un nombre, pero tampoco sabe bien los otros nombres. Entonces, pues entras por un camino y luego ya, pues por amistad o por lo que sea, pues a lo mejor sigues ahí. Si te echan o si riñes o tienes problemas, pues entonces te buscas con un colega o con una colega a otros sitios, pero normalmente te mantienes en el espacio donde están tus primeros hermanos en masonería. Pues bien, esa similitud de utilizar algún alto concepto para que aparezca una secta o herejía dentro de lo más grande, o sea, la definición de secta o herejía no es peyorativa, secta es dividir. Judaísmo es lo grande y el cristianismo es una secta de los judíos, los que siguen al Nazareno. Dentro del cristianismo, pues luego los que siguen a Pelagio, los que siguen a Arrio, los que siguen a Nestorio, secta, se divide. Y en la Sociedad Teosófica, pues esto va a pasar desde que muere la fundadora, hablando ya de la Sociedad Teosófica actual, o sea, la fundada por HPV, Elena Petrovna Blavatsky. Ahí hay una similitud. ¿Qué es lo que ocurre desde aquella gran unificación de las ideas del poder mental o filosófico o religioso y del poder militar de la espada, pongamos, finales del siglo IV y el siglo V, donde ya el cristianismo se hace la única religión del imperio y a todas las demás se las persigue? ¿Qué es lo que ocurre? En teosofía se mantiene la palabra y hay una tradición, y seguro que algunos nombres del Renacimiento, o el famoso zapatero sueco, el Swedenborg, o el Jacob Boehme, están en esa línea de la teosofía. Los que pasan por ser fundadores de algunas, por lo menos de títulos masónicos y de organizaciones filomasónicas, como puedan ser Christian Rosenkreuz, o puedan ser Paracelso, puedan ser este tipo de gente, ¿no? O los Illuminati, de los que hablan tanto el Código da Vinci y otros, ¿no? Un grupo de abogados, al final mira qué importante se los han hecho, ¿no? Entonces ahora ya nos vamos a centrar en lo que es la actualidad. Sociedad Teosófica de Elena Petrovna Blavatsky, el coronel Olcott y la masonería. Claro, lo primero que habréis oído muchas veces es que no hay una sola masonería, aunque todos nos llamemos masones, pues no hay una sola masonería. Pero ya hay una gran diferencia ab initio, que se decía antiguamente, desde el principio. ¿Cuál es esa diferencia? Que en la teosofía mandan las mujeres y en la masonería mandan los hombres. Es una diferencia que tiene su repercusión. No se trata de mujeres, que como se ha hecho en política con esto de las relaciones, digamos, o de la lucha por la igualdad de hombres y mujeres, ¿no? Que puede salir, pues, se sienten a lo mejor identificadas muchas mujeres porque por lo menos es presidenta o es primer ministro, ¿no? Como la Thatcher, por ejemplo, ¿no? Que es como hacer lo mismo que haría un hombre, poco más o menos, o incluso con más energía y fuerza que lo harían algunos hombres, ¿no? Pues bien, en esa coyuntura, eso por lo menos es una diferencia, porque el que era secretario de Blavatsky era el coronel Olcott.
Pero es que además Blavatsky se rodeó de otras 3 mujeres, o 4, por lo menos, todas condesas y duquesas y tal, y una de ellas de origen mitad español, mitad inglés, que era la duquesa de Pomar. Pues estas eran las que mantenían la sociedad teosófica. No podemos entrar en muchos detalles, y luego alguien quiere preguntar algo, pues ya que lo pregunte. Y cuando Blavatsky se quiere quedar a vivir en París o se va a Londres o ve que hay que hacer no sé qué organizaciones para evitar ciertos problemas, pues se lo encomienda a la duquesa de Pomar o a la otra, una que venía de América, de Mar, o luego ya cuando conoce a Annie Besant, que era una socialista en el sentido radical de la palabra, Annie Besant, y que pues va a hacer una entrevista. Y le encanta a Annie Besant Blavatsky y a Blavatsky a Annie Besant. Y entonces pues digamos que se echaron el ojo una a la otra y la hizo teósofa, la colocó rápidamente en la directiva de la Sociedad Teosófica Mundial, con harto cabreo de los Olcott o de Signet o de distintos personajes que había alrededor en Adyar, en la India, y en un plis-plas está mandando a Annie Besant. Y se muere Blavatsky y va a ser la sucesora de Blavatsky. Aunque no de todo, porque ahí ya empiezan las disensiones, ¿no? O sea, rápidamente, Judge, que es un americano que estuvo en la fundación en 1875 de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos con Olcott y Blavatsky, pues se va a mantener independiente con la central en Point Loma, en California, y sigue funcionando en Point Loma. De hecho, Rousseau de Luna estaba dado de alta en Point Loma y en la DEA, porque estaba en contra de las divisiones. De hecho, veremos que con la movida de Krishnamurti le propusieron a Rousseau de Luna también ser jefe de la Sociedad Teosófica Española, dividida de lo que había, y se negó. Y estaban detrás de él catalanes y muchos del resto del Estado, fundamentalmente Ramón Mainadé. No sé si os suena por la biblioteca Mainadé, que tiene mucha bibliografía antes de la guerra de todos estos temas en Barcelona. Pues bien, entonces en esa situación yo creo que es una muy buena diferencia. ¿Cuál es el origen de la masonería, sin embargo? Pues dicho de una manera un poco brusca, pero lo que viene a ser es como 2 listillos, que eran los protestantes Anderson y de Servilliers, uno francés y otro inglés, pues que se hacen con lo que estaba funcionando ya, con más papel de los especulativos que de los operativos. Y organizan la Logia Unida de Inglaterra con 23 logias en el año 23 y se aprueban las constituciones que tienen sus nombres, las constituciones de Anderson, y que hacen, pues como habían hecho otros movimientos similares, quemar todo aquello que no les gustaba y que lo habían ido encontrando en unas logias o en otras. Igual que, en fin, salvando las distancias, pues en cualquier movimiento dogmático se hace lo que hizo Franco en muchas ciudades españolas, con las bibliotecas que sacaban de logias masónicas y de otros sitios así librepensadores o krausistas o no digamos socialistas, comunistas, anarquistas, etcétera, etcétera. Quemarlo, hacer un auto de fe. Pues estos quemaron todo y hicieron desaparecer las referencias a la Virgen, que había muchas, y en fin, diversos papeles que después han ido apareciendo, que son, en gran parte constituyen eso que se llama landmark, o sea,
viejas marcas o viejos textos que nos hablan de cómo eran las cosas antes. Pero estamos en el 17-17 y estamos con estos dos, y que se va extendiendo, y se va extendiendo la masonería desde Inglaterra al continente, conectando con grupos de gremios antiguos, de constructores y tal y cual, que sabéis, tenían, ¿cómo se dice?, la venia para trasladarse antes de la Revolución Francesa. Eran especialistas, no eran operarios así vulgares, eran los que habían hecho COU, por lo menos ya en aquella época. Y estos tenían libertad para ir con su maestro pues a construir un castillo, un ayuntamiento, una catedral o lo que sea. Y en el 1666 se reúnen la inmensa mayoría para reconstruir Londres, que había estado ardiendo durante 3 o 4 días. Entonces, claro, por eso el peso de la masonería inglesa. O sea que estamos ya muy pronto en estos ajustes, empiezan a aparecer una serie de disensiones, de divisiones, y la teosofía lo que va a hacer a finales del 19, sabiendo esto, y siendo masones y masonas todos los teósofos primeros, y muchos lo han seguido siendo, doble militancia, igual que rotarios y masones, ¿no? Cada uno así un poco en su tono, pero siempre lo ha habido. Rosso de Luna fue teósofo desde el 1903 hasta que se murió, pero el masón fue desde el 17, por ejemplo, ¿no? Y habla muchísimo de teosofía y de masonería habla bastante menos. Esto es pues otra gran diferencia. La masonería, muy pronto van a aparecer las diferencias, porque van a aceptar a mujeres y porque no va a ser obligatorio la creencia en el gran arquitecto del universo, en un ser supremo. Esos son los dos elementos que entonces y ahora siguen marcando las sucesivas y las diferentes obediencias. Y la teosofía, siendo Blavatsky mujer, Bobani Besan mujer, Yahila Hadassah o Arundel, pero sigue habiendo muchas mujeres. Yo no me sé toda la lista de las presidentas de la Sociedad Teosófica de Adiad y menos de las de Foy Loma, pero también allí empezó Judge, su nombre, pero la que hizo el cambio de Nueva York a California fue Kathleen Kinley, no sé si lo digo bien, tenía su revista, etc. Esas disensiones pues las tenemos en estas dos organizaciones y creo que si recopilamos un poco orígenes en el helenismo, en la época aquella que hemos comentado, hemos llegado a la masonería es europea, aunque la masonería heroica, yo ahí no entro ya, no se remonta a Salomón y tal, pero yo por lo menos cuando he llegado a dar un curso de 15 horas en la Universidad de Mayores de Extremadura a petición de los estudiantes, todos mayores de 55 años, sobre masonería. Y lo cuento sobre todo como estudioso, pero en fin, los listos se dan cuenta que yo estoy en la pomada, como se dice, ¿no? Sin ningún problema, y si me lo preguntan pues lo digo también. No nos referimos a eso, sino en la línea que hemos seguido, ¿no? Entonces ahí aparece una gran diferencia también entre ambos, y es que la masonería es básicamente cristiana, no protestante, que yo mismo cuando empecé, y seguro que Javier más de una vez lo hemos hablado, que yo pensaba que esto era cosa de protestantes. Claro, es que Anderson y Besangley eran protestantes y quitaron todo lo de la Virgen y todas estas cosas y lo llenaron todo de Antiguo Testamento. Esto, hay un libro muy bueno de un amigo nuestro y también hermano, Pera Sánchez Ferré, que es justo sobre las constituciones de Anderson, en Altafulla, me parece que es la editorial. ¿Qué pasa entonces? Pues que la masonería es europea y básicamente masculina, aunque muy pronto también va a empezar, como se sabe. ¿Y quiénes son los que más influyen para que funcione el derecho humano y la comasonería? Bani Besán, que es la que realmente da un gran impulso a todo esto. Bani Besán.
Sin embargo, la teosofía, os dais cuenta que, aunque nace en Estados Unidos, pero es que Blavatsky había estado viajando, no sé si conocéis un poco de la vida de esta mujer, había estado viajando bastante por Egipto y por toda esa zona y por América. Tiene una biografía que no sé si habrá películas, pero merece una película perfectamente. Y aunque lo funda en Estados Unidos, ella tenía una gran formación de Oriente. Ahí viene esa frase de es Oriente luz, del Oriente viene la luz. Todo, en fin, el orientalismo, desde Napoleón, los ingleses en la India, la famosa novela esta de Zanoni, la habréis leído, de Bulwer Lytton. Bulwer Lytton estuvo aquí en la época de Fernando VII en el ministerio, en la embajada inglesa aquí en Madrid. Es una época en la cual se está llegando a la conclusión de que la religión oriental es mejor que la occidental, que el monoteísmo, que a nosotros nos han dicho siempre que es mejor que el politeísmo, que eso habría que verlo, y que el hinduismo o la fórmula o el budismo, que son religiones mucho más racionalistas, diríamos, mucho más creíbles y mucho menos violentas. ¿No habéis oído nunca hablar de que el budismo es más que una religión, una ética, una moral, una forma de vida? Bueno, pues, ¿qué es lo que van a hacer los teósofos? Iniciar una campaña con ayuda de la masonería, porque Annie Besant tuvo desde el primer momento que se dedicó a la política, no ya a la teosofía, mucha relación con, no me acuerdo ahora del nombre de un masón concreto, pero vamos, con la masonería, y utilizar a la masonería para difundir las ideas a favor de la cultura oriental por ser, digamos, los que estaban constituyendo y usaban esta expresión, y había que luchar por el cerebro femenino y cambiar el cerebro masculino. No se trata solo de que haya un jefe que sea mujer, no puede ser una Thatcher cualquiera, no, se trata de que hay que cambiar y que la manera de ser femenina se vaya incorporando, y de hecho eso se ha conseguido a estas alturas. O sea, hace 100 años esto era un poco más complicado, pero ya ese famoso filósofo alemán, un poco así con cara agrio y tal, que lo conoceréis, se llama Schopenhauer, es un poco raro el nombre, pero Arturo para los amigos, pues este ya escribe un libro sobre el budismo. Entonces, ahí tenemos una diferencia. La masonería es más cristiana y la teosofía es más budista. Y de hecho, el catecismo budista, el budismo esotérico, todos estos nombres, y la propia Isis, el velo de Isis, me equivoco siempre, porque el Rosso de Luna tiene uno, a ver, el de Blavatsky es el velo, Isis sin velo, o sea, Isis inviolate, ¿no? No sé cómo. Y el Rosso de Luna es el velo de Isis. Es toda una manifestación clarísima de que la mujer tiene que llegar al poder, o sea, que en el sentido social, pero totalmente definido, pero además con unos puntos concretos referidos a esto, que la palabra, en esta época era muy importante lo de Darwin, y habréis oído que siempre en esta época pues todos los progres eran evolucionistas, porque era 1859 cuando se publica lo de las especies, el origen de las especies, la evolución de las especies de Darwin. Entonces, todo el mundo quería como estar ahí en la onda progre, porque los que criticaban eso mucho eran los clérigos, sobre todo. Recordaréis chistes, ¿no? Poniéndole a Darwin a parir, hablando mal y pronto, una mona será tu madre, pero la mía no, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, en esta época tenía mucha importancia el tema este de la biología. Pasó el modelo de ciencia de ser la física a ser la biología. ¿Vale? Pues bien, eso ya es una diferencia importantísima. Tanto la incidencia del mundo oriental, y eso es uno de los primeros defectos que el propio Rosso de Luna, con lo blavatsquiano que fue siempre lo fue, y la gente cree que conoció a Blavatsky, no la conoció. Blavatsky murió
pues cuando Rosso tenía 19 años. O sea que no la conoció para nada, y si no se sabría, claro. Y de alguna forma, este inicio que ha dado lugar a que se ha extendido por todo Occidente, pues el yoga, los vegetarianos, el naturismo, el doctor Eduardo Alfonso, y aprovecho ya para hacer publicidad de lo que hablaré el 29 de mayo en el Ateneo, hablaré de Rosso de Luna y del doctor Eduardo Alfonso. Eduardo Alfonso era un gran médico naturista. Entonces todo esto se va generalizando, y todo eso es una manera femenina, amable, agradable, cariñosa, de masaje, de tocarse, que es mucho más latina que sajona. Nunca ha pasado eso de un americano o un inglés o tal, que le encanta ver que en el Mediterráneo nos tocamos. Y aquello no, esto me lo dijo más de una vez cuando me sorprendió Virginia Garlitz, que es una valleinclanista y que conocía también a Rosso de Luna y tal. Dice, Esteban, es que vosotros os tocáis. Ellos no se tocan, ¿no? Es todo más agresivo y más masculino. Nosotros sí. Entonces, eso se está extendiendo tanto en el norte como en el sur ahora mismo. O sea que esa invasión del oriental yo creo que está llegando por todos estos caminos, y aquí desde luego influye. En España, yo esto también lo he escrito alguna vez, un tal Bruschetti, que era un señor de velas, que cuando había una reunión teosófica, pues se montaba en el coche a 3 o 4 amigas teósofas, y algún amigo supongo, y se iba a París, a Suiza, donde fuera. Y hablaba de las 3 gracias de la teosofía, que eran 3 personas concretas. Pepita Mainadé, que quiso que Rosso fuera su maestro, pero Rosso dijo que él no admitía discípulos, en el sentido este profundo iniciático. María Solá de Sellarés, que se fue a México en el exilio y fue fundadora de la Escuela de Maestras de Guatemala, y que vino ya aquí en La Democracia y le hicieron una entrevista en Cuadernos de Pedagogía. Y Esther Nicolau. Las 3, como veis, están muy ubicadas en Cataluña, que era y sigue siendo pues un foco principal de la cultura española, en mi opinión, a pesar de que ahora no está bien hablar de los catalanes, pero yo creo que merece la pena decirlo de vez en cuando. Bien, entonces, en esta situación, no me quiero pasar, ni mucho menos, fíjate, ya son las 9:10, madre mía, esto es la primera parte del esquema. Bueno, vamos a ver, para situarnos, os voy a decir que en un artículo largo que publiqué en el boletín de la Real Academia de la Lengua de Extremadura y tal, que se llamaba el núcleo, ¿cómo era? Ya no me acuerdo del título. Allí hablaba de que realmente los 2 movimientos esotéricos importantes de finales del XIX y del siglo XX en particular son la teosofía y la masonería. Los 2 principales. Luego está el tema de Guénon, que os acordáis que escribió ese famoso libro hablando del teosofismo, criticándolo. Guénon se hizo un musulmán, y entonces él dio lugar a sus discípulos, aunque él tampoco admitiera discípulos. Entonces es el segundo grupo, sobre todo por el valor que da a lo musulmán. Un tercer campo, que es un campo que viene más de los científicos, porque no habéis oído nunca hablar a gente así iniciada o esotérica y tal, de lo importante que es el desarrollo de la ciencia moderna, y lo cuántico, y las micropartículas, como si todo eso nos pusiera en contacto con el más allá de forma directa, como si no fuese tan material un circuito eléctrico como pueda ser una pieza de estas o un vaso o tal, ¿no? Pero siempre eso les ha gustado. Mira, qué cosas más raras pasan. Eso ya es como si fuese cosas de espíritus y no sé qué. Ahí viene la importancia del espiritismo, como contaré brevemente. Y eso era una historia que montó otro señor del que se ha hablado mucho, aunque un americano ha publicado un libro que lo ha puesto de vuelta y media y ya no se le hace tanto caso, que es Carlos Gustavo Jung. Pues también hablan mucho siempre de Jung, para aquello de los arquetipos y tal y cual.
Pues el grupo se llama Uranos. El grupo, digo Uranos, Eranos. El grupo Eranos se sigue reuniendo casi todos los años, ahí en Ginebra, por ahí, y van científicos de todo tipo, pero que tienen el brete de científicos y además de inquietos por este tipo de cosas esotéricas, heterodosas. Y luego está la situación actual de la New Age y de todas las modas que hay ahora, en fin, el código Da Vinci y otros códigos. Pero lo fundamental es teosofía y masonería. En sus inicios la teosofía son masonas todas estas mujeres y los grandes fundadores de la... Tienen grandes libros, la propia Blavatsky, Leadbeater, que era el mano derecha de Annie Besant, tiene también otro buen libro sobre masonería, etc. O sea, hay una gran conexión. Entonces, hemos hablado de los orígenes, hemos hablado de los fundadores, hemos hablado de la importancia que tiene el feminismo y en tanto que feminismo es sexo, porque el machismo ya sabéis cómo trata el sexo, basta abrir el ordenador o las revistas porno, se trata de violencia, se trata de todo ese tipo de cosas y no tiene nada que ver, hasta se está poniendo de moda el tantrismo y hay cursos sobre el tantrismo. En fin, entonces, eso es fundamental. Los objetivos, hemos mencionado los de la teosofía, que Rosso de Luna identifica con el primer grado, segundo grado y tercer grado de la masonería, por la complicación que tiene cada uno, ¿no? Hemos indicado que los dos elementos de división en la masonería son lo del Gadu y la aceptación de mujeres en la masonería, mientras que en la teosofía pues ha habido desde el principio divisiones, sobre todo por el tema de la influencia del oriental y, curiosamente, como luego tuvo la importancia que tuvo, la figura que en todas estas historias tiene el magisterio. O sea, ¿hay maestros o no hay maestros? Porque eso decae, ¿no? El Kutumi, o sea, no sé si os sonará estas historias, o Moira, ¿eran o no eran? ¿Existían o no existían? ¿No? Entonces, Annie Besant ahí tuvo bueno, pues en mi opinión, directamente, como demostró después la historia, una metedura de pata. La metedura de pata era el Arcione Maitreya Krishnamurti. O sea, le encantó a ella y a su mano derecha, un obispo un poco rarito también, por lo que dicen las malas lenguas, y entonces cogieron a dos hermanos, era Krishnamurti y su hermano, y tuvieron hasta juicios con sus padres y tal, y a Annie Besant le pareció que el Maitreya, el Arcione, o sea, el Mesías próximo que va a venir, era él. Y daros cuenta de la contradicción, con la influencia de todo el orientalismo y tal, lo que hace es enviarlo a los dos a que estudien en Oxford, en Estados Unidos también. O sea, una auténtica contradicción. Pero eso, a Rosso de Luna, por ejemplo, aquí en España, y si un día, en fin, hacemos algo más tranquilo, os puedo traer cartas exactas de gente de aquí de España, donde dice, Rosso, por ejemplo, en particular, dice, y se inventa esta historia de Krishnamurti. Dice, si yo tengo un Krishnamurti en mi casa, se refería a su hijo, a Ismael, que es guapo, es soltero y es muy listo, como Krishnamurti. Nadie le va a traer un Krishnamurti para acá, ¿no? Se reía un poco de esa devoción, porque Rosso distinguía en masonería y en teosofía dos tipos de socios: los beatos y los inteligentes. Los que buscan una nueva doctrina, los que buscan un sitio donde acogerse, donde estar bien y tal, y los librepensadores. Porque ese es el concepto rossolunático de teosofía, o rossoluniano. Digo rosolunático por ciertas historias, pero rossoluniano de la teosofía y de la masonería. Sobre esto en particular, en fin, habría que decir alguna cosa más, pero Rosso tiene frases a veces en cartas así, incluso a veces he publicado, ¿no?, bastante críticas con respecto a los teósofos y los masones, que son muy ignorantes, que no estudian, que son muy... nos juntamos todos y luego nos tomamos unos supitos, una merendita y no sé qué y tal,
pero como sin inquietud, sin búsqueda, sin nervio, por decirlo así, sin nervio. Tiene a veces esa actitud de crítica. Dice, ¿pero qué es lo que está haciendo la Besant? Él la conoció a Besant en París. La Besant le interesaba a Europa y sobre todo la India. De hecho, la Besant fue la única extranjera que fue presidenta del Congreso de Nueva Delhi. Fue la que impulsó y le pegó el empujón a Gandhi en un famoso discurso que, según todas las ideas, estaba amañado entre ella y Gandhi. Es una mujer que ya de entrada a ella, y también un poco a Blavatsky, se le acusaba de espía de los ingleses. O sea, estaba muy metida ahí la política, y con esta palabra aparece otra cosa importante dentro de estos movimientos, llamémoslos esotéricos, ocultistas, hasta qué punto merece o no merece la pena meterse o no meterse en política. Ahí la masonería tiene mucha fuerza. Claro, es que son masones grandes, fundadores de repúblicas, como sabéis, en toda América en particular, ¿no? Y en todo el sur de Europa, lucha, sobre todo de liberales, contra reaccionarios, fernandinos, isabelinos, los que sean, ¿no? Entonces, en la sociedad teosófica se inventan una serie de órdenes y de cosas, que si lo de la tabla redonda, que si la orden de la estrella de Oriente que viene, la OEA, ¿no? Y todas estas cosas a Rosso le ves, pero ya estamos aquí como si fuera la cofradía de nuestro Padre Jesús, la Virgen de no sé dónde, la Virgen de no sé cuál. Siempre se ponía ya en ese sentido de estamos en el siglo XX. Esos son pamplinas y bueno, papeles de eso a montones, podéis, no sé si hablar por ahí, pero yo tengo bastantes desde luego. ¿Qué podríamos decir para terminar ya con una crítica que yo creo que puede ser interesante, que está dentro de esto? Hay una crítica, he dicho antes, de Rosso a Blavatsky, y eso que él era blavaskiano, lo repito de nuevo, con el tema de la influencia del hinduismo. Luego también porque, según Rosso tiene la mejor biografía en castellano de Blavatsky, que mucha gente las lee pero ni siquiera le cita. Porque la afición que tenía Blavatsky a hacer juegos malabares y magias y cosas de estas, ¿eh? Que desaparece esto, que no sé qué, que por aquí hablan, que por aquí no hablan, que tal, ¿no? En plan espiritista, que es que habría que haber comentado un poco también el tema del espiritismo. Termino un poco esto. También le critica a Blavatsky que no se alió lo suficiente con la masonería. ¿Para qué? Porque según Rosso, si la teosofía y la masonería hubieran ido juntas, hubieran conseguido mucho más. Dice que la masonería sin la teosofía está hueca, porque el espíritu de la masonería es la teosofía. Porque es donde está el núcleo ideológico, el núcleo espiritual, el núcleo intelectual. Y la masonería es como si dijéramos un poco el ejército que tiene que desarrollar por el mundo esas ideas. Entonces, eso es otra de las críticas que le hace y luego las cosas que he comentado de que critica a Annie Besant en particular, y luego también le critica que pues, todo, digamos, el desarrollo de la teosofía budista más que cristiana, porque dentro de la teosofía hay los crísticos, los que siguen la idea de Cristo. En fin, hay algunos matices ahí peculiares, ¿no? Una cosa que sí que también me parece interesante y que es, yo creo que es similar, la masonería tiene muchas instituciones de caridad y educativas. Annie Besant fue la primera que hizo un colegio de niñas en la India, y luego la Universidad de Benares. Y siempre han tenido mucha inquietud por esto de la educación, porque de la educación saldrían luego otras cosas, ¿no? Entonces, creo que eso sería algo especialmente a tener en cuenta, ¿no? Voy a terminar ya con las referencias de, bueno, ¿qué papel tiene en todo esto el espiritismo? Os leería, o sea, ya lo tengo eso publicado en alguna ocasión y tal, pero bueno, no me voy a liar demasiado. Es
El espiritismo era el deseo de utilizar el método científico para demostrar ideas espirituales. Espirituales, espíritus, o sea, los espíritus existen. Entonces tenemos que encontrar el método, pero no un método analógico, simbólico, etcétera, que ahí cada uno puede salir por donde quiera. No, no. Un método, hacer fotos del ectoplasma, hacer grabaciones, ver que hay movimiento. O sea, el deseo del espiritista, y había profesores de la Universidad de España, no estamos hablando. El Centro Espiritista Español estaba ahí en la calle Alcalá 1, en la Puerta del Sol, y yo, ya hace años, cuando yo estudiaba más estas cosas, subí y mantenía en ese piso. Igual que la Sociedad Teosófica está en calle Mayor 1, también tienen ahí un estudio, si no lo han perdido, yo creo que no. Entonces, el espiritista lo que quería era justamente demostrar que con métodos de la ciencia del siglo XIX se podía comprobar cómo había fenómenos espiritistas. Entonces, el espiritismo estuvo, y tenía revistas, gente muy preparada, etc. Estuvo y está, supongo, en conexión tanto con la masonería como con la teosofía. Con la teosofía directamente, ¿en qué apartado? En el apartado 3, el estudio de las facultades desconocidas del ser humano. Y en la masonería, pues la masonería hay de todo. Te encuentras lunáticos, de Illuminati, y te encuentras gente que va allí porque así puede dejar a la mujer en casa y sale a tomar unas copas. Y luego, no, claro, son dos extremos. Por poner dos extremos, que yo creo que conocemos todos. Entonces, en ese sentido hay de todo ahí en la masonería, ¿no? Y también los hay que cuidan o cultivan este tipo de cuestiones. Entonces, realmente aquí hay que hablar de las tres líneas estas, y luego ya, no sé qué, esto ya es opinable, pero yo las cosas que he visto de otros colectivos más o menos de este estilo, pues creo que básicamente todos están fundados por gente que ha sido masón o muy próximo. Entonces organizan cualquier historia y ya es como que tienen la escuela. Hay libros por ahí sobre pues, gurús del siglo XX, hay escuelas iniciáticas de no sé qué y tal, y pues lo de la venda, claro, alguien me dirá, es que eso ya era muy antiguo. Ya sabemos que era muy antiguo, pero la masonería es la que ha conseguido ritualizarlo de una manera muy estable, aunque haya ritos distintos y tal, y yo creo que ha conseguido que haya digamos, una gran homogeneidad en muchas de estas cuestiones, y con el significado que tienen pues ciertos gestos, ciertas palabras y ciertos rituales, ¿no? Así es que yo con esto, en fin, os doy las gracias, espero que si hay alguna pregunta que tengamos tiempo para hacerla, y en fin, de Rousseau no era el tema, he hecho algunas referencias, pero yo desde luego a él, a quien le debo la mayoría de las cosas que sé de estos asuntos. Y en concreto, pues mira, una de las cosas que en su momento no publiqué y me dijeron que lo publicara, lo traía hoy, digo, mira, en vez de conferencia, me pongo allí con alguien a leerlo, que es una entrevista, que todas las respuestas de Rousseau son reales. Y entonces va sobre justamente teosofía y ocultismo, que está en mi tesis doctoral, está también en internet, por cierto, tesis, Universidad Complutense, y ahí hay un buen tocho para quien quiera leer cosas, ¿no? Sería cuestión de que, por ejemplo, poder entrar más en el tema de la política, incidir un poco más en el tema de la mujer, y en el siglo XXI pues incidir un poquito más en qué entendemos por el gado, y si, bueno, merece o no merece la pena utilizar ese tipo de criterios para separarse, o si, y esta es la acusación que hace la inmensa mayoría, se trata siempre de personas, personalismos. He puesto el ejemplo de Rousseau. Le proponían para ser jefe de la sección más grande de la teosofía española y dijo que no.
Dice, si somos pocos y encima nos vamos a dividir, ¿dónde vamos? En la masonería, él fue grado 33 pues a los 2 años de haberse iniciado, se inició en el 17, no, en el 20 o 21, me parece que ya es cuando llegó al 33, y hay documentos que indican que recurrían a él como hombre bueno, para convencer a alguien de que aceptase ser gran maestro, para convencerle a alguien de que tenía que hacer tal cosa o tal otra, cosas así, en plan, pues, para juzgar algún tipo de asunto, pero es curioso porque para él no le daba tanta importancia, por decirlo así. Yo recomiendo, que en algunos sitios está, no sé si aquí en la revista está, lo puse, es la carta que le escribió a su hijo cuando su hijo le iban a iniciar en Maracaibo, Venezuela, que le pone la tabla de los 12 puntos y le cuenta una breve historia de cuál es el origen de la masonería. Dice, pues en un bar, las 4 ocas, algo así como el Café Gijón aquí en Madrid, pues así empezó la masonería, le cuenta a su hijo Ismael, que estaba en Venezuela. ¿Bien? Bueno, pues muchísimas gracias, Esteban. Gracias por todo, gracias a vosotros, a todos. Todos incluyen todas, ya sabéis que soy chapado muy a la antigua. Bueno, y eso de ser políticamente correcto no me va. Próxima cita, el 29 de abril, vamos a seguir con un tema muy interesante, la masonería cristiana. Por favor, no me pongas esa cara. Ya he tenido bastante del Ateneo de Madrid donde me preguntaron: masonería cristiana, ¿eso qué es? No sé lo que es. Bueno, pues hasta el mes que viene.